Superar la pobreza es un reto universal, especialmente para los países latinoamericanos. Diferentes teorías económicas han apoyado también diferentes gobiernos con el fin de alcanzar este reto. De esto vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy. Esto es una edición más de los desayunos de 24 horas. Bienvenidos. Hoy en los desayunos de 24 horas. Domingo Cavallo, exministro de Economía de Argentina, nos hablará sobre la agenda que cumplirá en el Ecuador. Además, conversaremos con los integrantes del grupo Time Project Band para contarnos sobre el concierto que preparan de los años 70. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Domingo Felipe Cavallo es economista y un político argentino reconocido en el ámbito internacional, principalmente por ser la figura detrás de medidas económicas que incluso ocasionaron el congelamiento de depósitos bancarios, como el Corralito en Argentina. Cavallo también participó en algunos gobiernos ecuatorianos. Veamos. Domingo Cavallo en 1982 fue presidente del Banco Central de Argentina, diputado de la Asamblea Nacional y en el gobierno de Carlos Menem estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En 1991 Cavallo pasó a ser ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos. Su plan para estabilizar la economía y la inflación se basó en la equiparación real del valor del peso con el del dólar y la apertura de la economía argentina a la importación masiva de bienes de consumo. En 2001 fue ministro de Economía en el gobierno de Fernando de la Rúa. Aplicó planes de competitividad, déficit cero, impuestos a las operaciones bancarias, el megacanje e impuso restricciones que implicaban el congelamiento de los fondos depositados en los bancos, medida que fue conocida como el Corralito, una gestión duramente cuestionada, por lo que renunció a finales de ese año. Domingo Cavallo estuvo presente también en la economía ecuatoriana. En el gobierno de Abdalá Bucaram fue contratado para asesorarlo en la formulación de un plan económico. Estoy impresionado por el cariño que la gente tiene por su presidente. Cavallo es un gran asesor y vamos a escucharlo porque tenemos que aprender mucho los ecuatorianos. Y Cavallo tiene algunas experiencias muy interesantes. La Fundación Mediterránea, dirigida por Cavallo, fue contratada unos años más tarde por el gobierno de Yamil Maguad. Joana Ramos, 24 horas. Está con nosotros el exministro argentino de Economía, Domingo Cavallo, a quien damos la bienvenida. Gracias y buenos días por estar aquí con nosotros en Desayunos de 24 horas. Una de las cosas que siempre le queda, o una de las cosas que durante mucho tiempo ha quedado como inquietud en la sociedad ecuatoriana es lo que sucedió financiera y económicamente en el gobierno de Maguad, que usted asesoró. Según su opinión, ¿qué sucedió en ese gobierno en el tema económico? Bueno, yo no lo asesoré directamente, vinieron algunos colaboradores míos aquí. Yo creo que a Maguad le tocó un periodo extremadamente difícil, como el que me tocó a mí también en el 2001, pero en el caso concreto del Ecuador, el problema es que la economía se manejaba con una moneda en la que los ecuatorianos no confiaban, que era el sucre, que se desvalorizaba permanentemente. Lamentablemente, el presidente Bucaram, que había tenido la intención de avanzar hacia una convertibilidad como teníamos en Argentina y había dado muy buenos resultados, o la dolarización, no lo pudo hacer. El presidente Maguad se demoró en hacerlo y en ese interín una crisis financiera, que es un fenómeno muy complejo, trajo una cantidad enorme de inconvenientes. Hay que tener en cuenta que aquí en el Ecuador estuvieron al borde de la hiperinflación, un fenómeno que en Argentina se dio no en el 2001, sino que se había dado en el 89, 90, y justamente ese problema de la hiperinflación, que también de la inflación, imagínese usted, habla del corralito en la Argentina o del congelamiento de depósitos aquí, pero sin corralito y sin congelamiento de depósitos, cuando usted tiene una inflación descontrolada, el valor de los depósitos, el valor del dinero, el valor del salario desaparece instantáneamente.
entre paréntesis... Se reduce el acceso a bienes, se reduce el acceso a servicios. Cada vez la gente es más pobre, cada vez tiene... ¿Es posible en un país dolarizado tener una inflación o llegar a tener una inflación que afecte al desarrollo y que genere pobreza en un supuesto caso? Bueno, si hay inflación internacional, o si hay mucha liquidez en dólares, como está existiendo en este momento, obviamente siempre un poco de inflación importada por vía del dólar puede ocurrir, ¿no? Ahora, si, por ejemplo, una economía es estable y hay mucho ingreso de dólares porque hay mucha liquidez, como pasa en este momento en países muy bien manejados como Perú, Chile, Colombia, México, eso tiende a que la moneda local se aprecie, es decir, valga más que el mismo dólar, con lo cual se perjudica mucho más a los exportadores, sobre todo a los exportadores no petroleros, sería en el caso de aquí de Ecuador, que teniendo un régimen dolarizado, porque aquí, por ejemplo, en este momento la moneda local no se puede valorizar, simplemente porque no existe, porque el dólar es la moneda. Ahora, la dificultad que se podría llegar a presentar en Ecuador es la dificultad de si, por ejemplo, bajaran bruscamente los precios del petróleo. Que están bajando levemente, ¿no? Sí, pero una no, cosa nada es que lleguen a 10 o 15 dólares como estuvieron en los 90. Pero si llegaran a bajar mucho, obviamente que posiblemente el dólar como moneda se transforme en una moneda demasiado dura para Ecuador. Pero en ese momento lo mejor va a ser que perseveren con la dolarización, que busquen la forma de... Y esa era mi siguiente pregunta. Si a usted le parece que al Ecuador y que a algunos países la experiencia de la dolarización fue mucho más positiva que negativa, y en ese escenario y en esa eventualidad, ¿qué tendría que hacer un país para convertir esa dolarización en un elemento de estabilidad económica a muy largo plazo? Bueno, por de pronto, en las épocas de bonanza, y en los últimos años para todos los países de América Latina han sido de bonanza, cuando hay muchos ingresos, por ejemplo en el caso de Ecuador por vía del petróleo, es muy importante no gastar todo ese dinero, sino que una parte de ese dinero ahorrarla y formar una especie de colchón, una especie de reservas, fuente de reservas, para utilizarlas en el momento en que los precios, por ejemplo, del petróleo puedan bajar. Si no se forma ese fondo de estabilización en las épocas de bonanza, puede haber graves dificultades en el momento de precios bajos de exportación. Eso es lo más importante. Después, es fundamental crear un clima favorable a la inversión y la innovación tecnológica. No solo en el sector petrolero, sino en todos los sectores productores de bienes y servicios de la economía. Y la experiencia del mundo, incluida China, es que la innovación y la inversión productiva fructifica o aparece cuando se le da amplio espacio al sector privado y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas para que nazcan, crezcan y creen empleos productivos. ¿Usted cree o tiene la información sobre China, que los índices de pobreza, que la mayoría de la gente china tiene posibilidades de salir de los niveles de pobreza que clásicamente ha tenido? Y sí, imagínense, se calcula que una población del tamaño de Argentina, de 40 millones de habitantes, se incorpora a los sectores de ingresos medios, viniendo de los sectores de ingresos muy bajos, rurales, etcétera, en China. Es impresionante cómo va mejorando la calidad de vida de los chinos. China cada vez en lo económico y en el ámbito universal, planetario, tiene más espacio. Nosotros estamos muy ligados a China en algunas cosas. Bueno, el fenómeno chino no es nuevo. En realidad comenzó con Japón, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y siguió con todos los llamados tigres asiáticos. Es un fenómeno asiático, no es un fenómeno exclusivamente chino. En China comenzó en el año 78 y hace 30 años que están creciendo vigorosamente y reduciendo los márgenes de pobreza. Pero es porque en Asia
tienen mucho ahorro, invierten mucho y han dado espacio a la innovación tecnológica y a un gran ritmo de modernización de sus economías. Al final del día el ahorro siempre en abundancia es una muy buena decisión. Y la dolarización ayuda a proteger el ahorro. Gracias por estar aquí, doctor, con nosotros en Desayunos de 24 horas. Nos vamos a ir a un corte, ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. Y hablando de cultura, ya nos acompañan los integrantes del grupo Time Project Band, que esta noche van a deleitar al público guayaquileño con una característica de este grupo. Chicos, gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Y estas pelucas y esa facha setentera, no que pelucas. Ninguno de ustedes son de esa era. No son pelucas. No son pelucas. No, esto es real. No. Toca. La peluca no, yo a ver. Es real. Ah, parece, no. Yo tengo peluca. Ella tiene peluca. Tú eres la única que tiene peluca. Bueno, finalmente, ¿quién más que ustedes para presentarse y decirse un poco qué tipo de grupos son? ¿Cuál es la característica del grupo? Bueno, Time Project Band es una banda que la componen cerca de 20 músicos, incluidos cantantes. Espera, tú le has dicho que la cámara, que no se te ven los ojos, eso, a ver si. Es que el pelo te ha crecido de tal manera impresionantemente parejo. Perdón. Ay. No, es que... ¿Sí sabes qué está grabando? No, ya. Hicimos un corte, ¿no? Sí. Okay. No, es en vivo, ahí. Es al aire, en este momento, todo el mundo. Sí. Así que, ya, vamos. Bueno, Time Project Band es una banda que la componen cerca de 20 músicos, incluidos sus 8 vocalistas, y nos caracterizamos básicamente porque hacemos espectáculos conceptualizados. Música de los 80s, música de los 90s, de los 60s, y en esta ocasión vamos a hacer música de los 70s. Vamos a tocar el mejor repertorio de música disco, funk y algo de rock. Una de las preguntas que nos hacíamos con el productor es, ¿cómo así? Porque ninguno de ustedes, bueno, ya alguien por ahí me dijo quién es el mayor y cuántos años tiene el mayor, no lo voy a decir, pero ninguno de ustedes es de los 70. Bueno, o sea, todos son jovencitos. Eso es importante, la diversidad que tenemos, ¿no es cierto? Retrocedemos en el tiempo, ¿no? Hemos hecho de los 60s, ahora 70s, como decía Javier, pues 80s, y próximamente vamos a también hacer música más actual. Entonces, por eso se llama Time Project Band, ¿no es cierto? O sea, es como que un viaje en el tiempo. Es un túnel del tiempo musical. Exactamente. Correcto. No hay una mejor definición. Así es. Sí, normalmente definimos aquí las cosas. Hay cierta gente que no le gusta, pero bueno. Y bueno, y entonces tú eres la... Aquí son en representación de las mujeres. De las mujeres, claro, porque son 19, ¿verdad? Sí, somos algunos en escena. En mujeres somos 3. En el coro también son 2 mujeres más. Todos estos brillos y estas ropas que ven también es para poder representar toda la música de la época y poder transportar a todo el público a esa época, no solamente con la música. Y yo voy a pedirte que te pares solamente para que vean los zapatos. Es que hay cosas en la vida que hay que enseñar, porque esto es realmente típico de los 70. Claro, los colores. Sí, los colores, el brillo, aquí la tirita en la frente. La tirita, los pelos así afros. Es que esa época también fue representada por los hippies, que es un poco la facha, claro, ¿no? Y más allá de lo que se diga y de lo que no se diga, había como un mensaje de paz, de tranquilidad, de que hay que buscarle el lado bueno de la vida. ¿Eso también los une a ustedes como grupo? Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que una de las cosas interesantes de tener una banda es compartir con estas personas que tienen una alta calidad humana, ¿no? Entonces nosotros disfrutamos mucho los ensayos porque no es trabajo solamente. Claro, debe ser una diversión, se han de reír. Sí, o sea, nos divertimos, nos sentimos muy a gusto todos en conjunto. Y eso se nota en el escenario. Hay que dejarlos hablar a ellos también, porque después ellos van a creer que la gente que no hablan, sino, ay, qué interesante. Y los gritos, ¿no? Bueno, di lo mismo que yo dije. Sí, bueno. Te presta el texto. En los ensayos nosotros nos divertimos mucho porque tratamos de ser un grupo humano fuerte, unido, ¿no? Que la amistad sea lo más importante, ¿no? En la banda, ¿no? Porque eso se refleja en el escenario. Al momento de tocar, lo disfrutamos tanto que se transmite hacia el público y eso creo que es una de las fortalezas de esta banda, ¿no?
Y luego, o sea, después de los 70, ¿qué viene? Yo soy el nuevo, yo no sé nada. No, yo soy el nuevo. Es cierto. Yo soy el nuevo, recién entro. ¿Y cómo así entraste? No sé, no tenías nada que hacer en la vida, se te atravesó el Time Project Band y de aquí me subo. Me dijeron, oye, ¿quieres venir? Vamos. Dije, no tengo nada que hacer, vamos. No, pero... Tiene su mensaje subliminal esa respuesta. No, pero yo divertísimo, increíble de poder compartir con un grupo del que se ha escuchado mucho, del que siempre se viene escuchando por los shows, por el tipo de show que tiene y de la cantidad de músicos y profesionales que hay, ¿no? Y nada, yo encantado de estar aquí. ¿Qué se viene? Eso se lo dejo a Roberto que hable por ahí. Roberto, pero mejor porque no hacemos una cosa. Ya mismo tenemos que ir a un corte. Entonces, aprovechemos estos segundos antes del corte, luego nos cuentas qué viene, pero dele al público un poquito de lo que van a tener esta noche en su concierto. Perfecto. 3, 4. That's the way I like it, That's the way, I like it, That's the way, I like it, That's the way, I like it, Will you take me by the hand? Tell me, baby, I'm your lovely man. Will you give me all your love? Give me, baby, all the best that you can. That's the way, I like it, 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 Will you take me by the hand? Tell me, baby, I'm your lovely man. Will you give me all your love? Give me, baby, all the best that you can. That's the way, I like it, That's the way, I like it. Gracias amigos, muy buenos días. La economía ecuatoriana se ha vuelto cada vez más dependiente del petróleo, por lo que siempre es útil saber cómo está la producción de crudo en el país. En febrero de este año, el Ecuador produjo en promedio 509.000 barriles por día. Este valor muestra una recuperación, al menos si se lo compara con enero del año 2010, cuando la producción del país llegó únicamente a 464.000 barriles diarios. Por otro lado, lo producido en febrero de este año es casi un 10% menos de lo que fue en diciembre del año 2005, cuando la producción alcanzó su récord histórico, el nivel más alto en la historia, con 555.000 barriles. A estos 555.000 barriles se llegó gracias a la construcción del OCP, que permitió aumentar la producción de unos 350.000 barriles que producía el país en el año 2002 a la producción del 2005. En resumen, con la construcción del OCP, la producción pasa de 380.000 barriles a 555, el récord. Luego cae a un mínimo de 464 para recuperarse y quedarse más o menos estancado en los actuales 510.000 barriles diarios. Muchas gracias. Gracias al auspicio de... Seguimos con Time Project Band y Roberto nos contaba que después de los 70 viene ¿qué? Bueno, después de los 70s viene algo para los adolescentes, para los teenagers. Luego de eso vamos a hacer algo de los 80s y lo demás es sorpresa. Es sorpresa. Vamos a seguir viniendo pues por acá a promocionar lo que Time Project Band, pues con mucho gusto. Y esta noche es un concierto. ¿Dónde, a qué hora y dónde se pueden comprar las entradas? Bueno, esta noche, no lo olviden, Time Project Band presenta 70s Fever Night, un concierto con lo mejor de la música de los años 70s. Las entradas las pueden adquirir en Musicalísimo de Mall del Sol, Policentro, Village Plaza en el segundo piso y en las boleterías del Teatro Centro de Arte. Viernes 26 y mañana sábado 27 vamos a estar presentando este gran concierto. Y hay que irse a Quito también, chicos. Entonces hay que hacer un llamado al alcalde de Quito para que los invite, porque realmente el espectáculo es maravilloso. Yo siempre digo que
Es más, esta otra temporada de la playa reclamábamos que por qué solamente sean los viernes y no los sábados para poder ir. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Amigos, gracias. Esto es Desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos.